Bienvenidos amigos una vez más a su programa Gamarra Habla. Mi nombre es Humberto Alba y como siempre tenemos entrevistas interesantes. En esta ocasión tenemos como invitado al señor César Ortiz Anderson. Él es presidente de APROCEP. Pero antes queríamos hacerle una mención acerca de la feria que se va a desarrollar el 23 y 24 de septiembre. La feria es Expo Pyme, Pymes Sin Fronteras. Es la 14ª feria que está realizando la la Cámara de Comercio de Lima, y más información ustedes pueden llamar al 933-806-431 o recurrir al www.camaralima.org.pe. Y bien, continuamos con el programa. Don César, bienvenido al programa. Qué gusto tenerlo nuevamente acá. Buenas tardes, Humberto. Un saludo para todos los que nos están viendo en estos momentos. ¿Cómo está? Con usted vamos a tratar un tema muy interesante y, bueno, de actualidad, que es el tema de la inseguridad, porque seguridad ya no hay. ¿No es así? Cuéntenos, por favor, un poquito de lo que usted ya está analizando, porque usted es un analista en ese aspecto. Es correcto, Humberto. Estamos realmente pasando tiempos difíciles, no solamente en el Perú, en todo el mundo, producto de la pandemia, pero la inseguridad ciudadana en específico, ya veníamos antes de la cuarentena nosotros. Acordémonos que Lima estaba prácticamente tomada por el delito. Raqueteros, marcas, asaltos, extorsiones, sicariato, las pandillas, era cuestión de todos los días, era un malestar general de la sociedad en su conjunto. Vino la cuarentena, vino la pandemia, se tranquilizó y en casi un 90% se redujo la actividad delictiva, no solamente en la ciudad capital, sino en las principales ciudades del país, producto de que las Fuerzas Armadas salieron a las calles, producto de que hubieron diseños y operativos más específicos, hubo más personal en las calles, policial, y entonces esto hizo que la delincuencia se replegara. Una vez acabada la cuarentena y cuando han comenzado a levantar restricciones, la delincuencia ha salido con furia, con fuerza, y hoy día nuevamente ha empezado la ciudadanía a sentir ese gran malestar. Ahora estamos entre lo urgente y lo importante, pero todo es importante y todo es urgente. Yendo al tema de la seguridad ciudadana, la población tiene que entender de que la respuesta que tiene el Estado para enfrentar esta problemática no solamente es policial, ya rebasó la respuesta policial este problema. Entonces tiene que ver que está también la justicia, está la fiscalía, está el Poder Judicial. Sabemos perfectamente que la fiscalía no está actuando como debería, sueltan a delincuentes avesados, y hay jueces también que liberan delincuentes, y tenemos un sistema penitenciario que está colapsado, hay que decirlo. Entonces ya no entran más delincuentes y muchas veces sueltan a delincuentes que capturan, que son avesados, que tienen requisitorias, que han estado con armas ilegales, pero los vuelven a soltar, con lo cual se recicla el delito en el país. Esto es muy peligroso y entonces lo que hay que hacer ahorita es ordenar en este problema grande, que el principal problema es de salud, es el COVID-19, este virus que está infectando a miles. Somos el primer país en contagio por cada 100.000 habitantes. Y esto es porque no hay un adecuado comportamiento social. La gente es muy irresponsable, no todos por supuesto, pero sí un número importante, y eso hace que se multiplique el virus, que se multiplique el contagio, teniendo pues situaciones ya bastante peligrosas de contagio. Así es, y como usted dice, ya somos el país número uno en este nivel, en este ranking, digamos, de muertos y contagiados, ¿no es así? Pero frente a todo esto, ¿cuál es su planteamiento acerca de la inseguridad, ¿no? ¿Cuáles sus recomendaciones, ¿no? Bueno, lo primero es que el gobierno realmente, como los 4 anteriores o 5 anteriores gobiernos, no ha sabido tener respuestas adecuadas frente a la delincuencia, ¿no? Desde que empezó este gobierno, cuando yo digo empezó este gobierno, digo el tiempo de PPK, ¿no? PPK irresponsablemente abrió las fronteras a los venezolanos, hay que ser claro en esto, entró mucha gente buena, la gran mayoría, pero entraron bandas delictivas también, que ya comenzaron a ocasionar un mayor problema de inseguridad en el país. Ya veníamos con una inseguridad de delincuencia propia, que no la podíamos manejar bien, y encima se vienen estos grupos delictivos venezolanos
que hicieron realmente, y son realmente, son grupos que tienen un modus operandi mucho más violento, con más armas de fuego en sus manos. Entonces esto desestabilizó lo que es el manejo de la seguridad ciudadana, creando malestar. El caso más, digamos que más asombró a la ciudadanía, por así decirlo, fue el descuartizamiento en San Juan del Lurigancho, en un hostal, y eso es producto de que las mafias venezolanas quieren tomar el control de la venta de drogas, de la prostitución, de la extorsión, y entonces comienzan a pelear con los grupos delictivos propios, y entonces ahí viene un gran problema, ¿no? El sicariato, en fin, aumentaron las muertes en cuanto al tema de las extorsiones, aumentaron las muertes en los asaltos en las calles, la gente, los raqueteros eran paraderos, arrastraban a las personas por robarle una cartera, por robarle el celular, baleaban a las personas, y nuevamente empezaba a salir lo mismo, ¿no? Y la gente no se da cuenta, ¿no es cierto?, de que las Fuerzas Armadas tienen presencia, pero no para combatir el delito urbano. Ese es el gran error. Este gobierno le falta comunicar bien las cosas. No sabe comunicar o no puede comunicar o no quiere comunicar. Igual pasa con el tema de la pandemia con las cifras, ¿no? Acá hay que ser sinceros cuando se hablan de cifras, porque lamentablemente no hay cifras científicas, menos este año de pandemia, no podemos decir que hay tanta cantidad de delitos este año, primero porque las cifras negras en muchos de ellos son grandes, o sea, la gente no hace la denuncia. Y segundo, porque no se está haciendo bien el trabajo de esas denuncias. Entonces, eso es como combatir a ciegas a un enemigo, ¿no? La data es muy importante. Entonces, mientras que no se tenga una buena data, no se va a tener un buen enfrentamiento. Sin embargo, ¿cómo afecta esto económicamente bueno, la inseguridad, cómo afecta económicamente al país? Bueno, sabemos que emporios comerciales como el de Gamarra estamos sufriendo, venimos sufriendo de una baja considerable en las ventas, ¿no? Pero a manera macro, ¿cómo afecta esto? Bueno, afecta mucho, ¿no? Más o menos se calcula que el 3.3% del PBI anualmente es la pérdida que hay por la inseguridad ciudadana. Pero yo tengo que ser claro y precisar cuánto cuesta tu vida, Humberto, cuánto cuesta la vida el que me está viendo en estos momentos. ¿Eso es cuantificable? La respuesta es no. O sea, bienes, patrimonio, sabemos perfectamente y podemos cuantificarlo. Pero lo que son tu integridad física, por ejemplo, si tú recibes 3 balazos y te quedas parapléjico, si tú tienes recibes bala y te quedas mal, ¿no? Ya no puedes ser la misma persona que antes, no vas a poder producir como antes. Entonces, ese es el gran problema, que la inseguridad ciudadana está afectando no solamente lo que son bienes y patrimonio, está afectando lo que es la integridad física y la vida de las personas. Entonces, esto es algo que ya se tiene que comenzar a trabajar, no solo como respuesta de Estado, de gobierno, ¿no? La va a tener muy difícil el gobierno que entre, si es que de un principio no tiene todo ya claro para poderlo desarrollar, y cuando hablo de todo ya claro, hablo de una reforma policial, estructural, profunda. Hay serios problemas de corrupción, hemos visto en las compras que han habido en esta pandemia y todos estos problemas. Hay serios problemas en la justicia. Este nuevo gobierno va a tener que pactar y conversar para que haya una justicia verdadera y no la justicia que hoy día tenemos. Este gobierno tiene que construir penales desde un inicio, porque si es el gobierno que entre no lo hace de un inicio, en los 2 primeros años, ya no lo va a hacer. Y también tiene que quedar claro una cosa que es importante. Un solo gobierno no va a poder resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Van a ser 2, y yo diría hasta 3. Es a largo plazo. Pero en un corto plazo hay que sentar bien las bases para que ello ocurra. Estamos hablando de políticas de Estado que ninguno de los 5 últimos gobiernos la ha hecho. Tampoco ¿no? No han hecho política de Estado. Han hecho política de gobiernos para sus 5 añitos, lo que están trabajando, y de ahí ya está, este gobierno está de salida. A este gobierno va menos de un año. Y en él realmente no es positivo. Es un balance, hasta yo diría, es un balance que hay que investigar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento, Humberto, que nosotros advertimos, y esto salió en una revista mexicana que se llama Seguridad en América,
Y te hablo de fines de marzo, principios de abril, cuando yo di la entrevista y decía yo de que era importante, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas repartan los sachets, esos que no hay que meterlos en un refrigerador, sino duran 6, 8 meses, para que la gente pobre pueda comer de esos sachets que serían repartidos por las Fuerzas Armadas. No se hizo. La pregunta es, ¿por qué no se hizo? Bueno, yo tengo mis dudas y habrá que investigarlo, porque si había ese tipo de reparto no iba a haber utilidades extras, o sea, corrupción, a eso me refiero, ¿no? ¿Por qué no las Fuerzas Armadas, además del alimento y de repartir el agua, también hubo el error de repartir los bonos que han llegado, según muchas versiones, algunas versiones ya se investigará, pero no ha llegado ni siquiera a un 45% de lo que pensaba repartir el gobierno, porque realmente no sabían, no tenían un mapa real de la pobreza que hay en la ciudad de Lima ni en el país en general. No tenían bien organizado esa llegada de los bonos, con los ambulantes, informales, los mercados, cuánta gente se ha infectado, todo eso advertíamos nosotros. Además, Vizcarra dijo, me acuerdo, en una salida que tuvo por televisión, de las que ya nos tiene acostumbrados, a que todo el mundo en general, cuando pasó la guerra, yo le hago recordar que hay entrevistas como la que yo señalo, donde advertíamos qué se debería hacer y no se hizo. Y otra cosa que este gobierno no hace es reconocer sus errores. Ese es un gran problema. En fin, ya verá el presidente Martín Vizcarra, cuando acabe su gobierno y entre el próximo gobierno, tendrá que dar cuenta de la cantidad de plata que se ha invertido en esta pandemia, dónde ha ido a parar y quiénes se han beneficiado de algún modo. Por un lado, hay empresarios que han recibido dinero. Creo yo que eso no está bien porque le han dado al que no necesitaba y le han dejado de dar al que sí necesitaba. Entonces, eso tendría que hacerse un análisis y una investigación de todo eso. Perfecto, don César. Por último, don César, sintetizando todo lo que hemos conversado, ¿qué podemos esperar los peruanos a partir de este momento, ya a puertas de finalizar? Ya tenemos un año con este gobierno, menos de un año. ¿Qué podemos esperar? Bueno, como respuesta integral, muy poco puede esperar. No nos esperancemos a que este gobierno nos vaya a conducir, digamos, en una forma rápida para poder tanto enfrentar la pandemia en una forma más adecuada. No creo que rectifique mayor cosa, pero sí nos toca a usted que me está viendo asumir una cultura preventiva en salud. Hay que ser responsables, hay que evitar el contagio. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es claro, ¿no? Lavarse las manos, hay que lavarse las manos, pues, ¿no? Mucha gente dice, sí, pero esa gente pobre no tiene agua. Hay que buscar los mecanismos para que eso pueda ocurrir. No tener contactos con más de 5 o 6 personas, solamente los de casa, no acudir pues a una fiesta, no acudir a una reunión, esa es una imprudencia total, ¿no? Y lamentablemente, ustedes que me están viendo saben perfectamente que hay gente que ya sale a las familias, ir a visitar, que la fiestita, ahí es donde está el contagio, y el contagio no suma, se está multiplicando. En cuanto a la inseguridad ciudadana, hay que asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida, hay que ser solidarios en los edificios, en los condominios, en las cuadras, en los centros comerciales. Gamarra, por ejemplo, es una buena oportunidad para ordenar la seguridad. Ustedes necesitan una seguridad no informal. La seguridad hoy día juega un rol importantísimo. Entonces ustedes tienen que tener, por ejemplo, te cuento, y te lo dije Humberto hace creo que 3 meses atrás, han salido un sistema de pulsadores de emergencia con sirenas para las cuadras. ¿Qué vale el kit básico? 2.000 soles, que sería para una galería. 2.000 soles, nada más. No tiene que pagar más al año. No, se instala eso, pero hay que tener protocolos por galerías, por cuadras, por tiendas, ¿no es cierto? Para que cuando esa sirena, esa alarma suene, ese protocolo de respuesta se llame inmediatamente al serenazgo, a la policía, que todos los dueños, que todos los administradores de la galería les llegue en tiempo real esa advertencia, ¿no? Eso se puede organizar, es cuestión de que ustedes decidan organizarse en Gamarra
y no tengan esa falsa sensación de seguridad que hoy día tienen, porque hoy día no tienen seguridad, ustedes creen que tienen seguridad. Entonces, esa es finalmente mi propuesta, ¿no? Organícense, tengan protocolos, tengan los sistemas adecuados para que tengan realmente que Gamarra sea un sitio seguro. Finalmente, don César, yo le agradezco por esta entrevista. Lamentablemente tiene que ser corta por motivos, ya usted sabe, de tiempo, ¿no? En las redes. Pero quisiera, por favor, que nos deje sus contactos para que si alguien está interesado en recibir su asesoría, pueda contactarnos. ¿Cómo no? Pueden poner muy fácil, ¿no? En cualquier red, en cualquier buscador, mi nombre que es César Ortiz Anderson, pueden poner APROSEC, que es la institución, la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, y mis teléfonos son 999-316197, voy a repetirlo, Humberto, 999-316197 o al 99816-0756. Finalmente repito, 99816-0756. De usted va a depender, ya no del gobierno, de usted va a depender de la actitud que usted tome en adelante que mejore su seguridad. Bueno, entonces yo le agradezco nuevamente y bueno, en cualquier oportunidad estaremos comunicándonos para tener más información acerca de lo que usted maneja, pues, ¿no? Siempre a la orden, Humberto, gustoso yo de poder apoyarlos. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, nos vemos hasta una nueva edición del programa. Gracias. Gracias, don César. Muy amable.